Gracias por su presencia a este panel de mecanismos de participación social en el diseño de políticas públicas frente al reto del cambio climático. A nombre del Consejo Consultivo del Agua, un agradecimiento por su presencia, por supuesto a los organizadores, a la Comisión Nacional del Agua, por brindarnos la oportunidad de participar en este importante espacio y mecanismo de diálogo. Los principales efectos del cambio climático en los humanos y el medio ambiente se manifiestan a través del agua. La transformación del clima es una de las principales causas que generan cambios en los recursos hídricos y un generador de estrés adicional por el carácter transversal del agua. Lo anterior se reflejará en una cantidad y calidad de recursos hídricos cada vez más limitada, afectando a millones de personas en sus actividades cotidianas. El cambio climático es un problema complejo que representa un nuevo reto para la gestión de los recursos hídricos. Resulta necesario contar con procesos eficientes de planeación y políticas públicas, leyes e instituciones adecuadas y capaces para enfrentar este reto. La complejidad derivada de este fenómeno impone una necesidad de coordinación, colaboración y diálogo estrecho, no solamente entre los distintos poderes y niveles de gobierno, sino de manera particular entre ellos y una gama muy amplia de actores de la sociedad civil. Para que un proceso de planeación y de diseño de políticas públicas y legislación sea efectivo y legítimo, se requiere contar con una amplia y auténtica participación social. Esta necesidad requiere de nuevos modelos de gobernanza, prácticas de gobierno y participación de la sociedad. Una gestión efectiva, equitativa y sustentable de los recursos hídricos frente al reto del cambio climático debe necesariamente partir del reconocimiento de la diversidad de intereses y necesidades de los distintos usuarios y grupos de la sociedad. De ahí que un aspecto fundamental en la adaptación al cambio climático sea la construcción de espacios y mecanismos eficientes de participación social. Hay que reconocer que al día de hoy, estos espacios y mecanismos de participación, cuando existen, son limitados, parciales y poco eficaces. Habrá espacios, pero poca incidencia en el diseño de la política pública. Hay encuentro, pero poco diálogo y acuerdos. Inclusive podemos afirmar que persiste un cierto aire de desconfianza entre autoridad y grupos de la sociedad civil. Se requiere sin duda alguna impulsar reformas y establecer instituciones y abrir espacios que permitan una amplia y auténtica participación social. Es en esta línea que se plantea la reflexión y las preguntas clave que regirán esta sesión. Me gustaría presentarle a todos ustedes a los expertos que nos acompañan en el panel el día de hoy. El señor Gustavo Alanís, presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental de México. La señora Regina Barba, especialista en procesos de participación social e integrante del Consejo Consultivo del Agua también de México. El señor Rolando Castro, de Freshwater Action Network Centroamérica, que viene de Costa Rica. El señor Bramley Lindo, co-coordinador de la Comisión de Educación para el Desarrollo Sustentable de la ONU y gerente de desarrollo de proyectos de Forestry for Life de la India. El señor Marco Antonio Velázquez Holguín, subdirector general de programación de la Comisión Nacional del Agua de México. Cada uno de ellos tendrá una intervención de 8 minutos. Seremos muy estrictos con el manejo del tiempo, se le hace una atenta súplica a los miembros del panel. De hecho, enfrente tenemos un guardián del tiempo, una guardiana del tiempo,
que les mostrará una tarjeta amarilla cuando les quede un minuto en su participación y una tarjeta roja cuando se haya acabado el tiempo. En su momento esperarían no tener que cortarlos para permitir el libre flujo en el intercambio de la sesión. Posteriormente tendremos 15 minutos de diálogo y debate entre los panelistas y por supuesto contamos con otros 15 minutos para que los miembros del auditorio puedan intercambiar opiniones con los miembros del panel. Iniciamos, por favor, con Regina Barba. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y buen provecho. No quiero demorarme, no me vayan a cortar de a verdad, y entonces voy a leer las reflexiones que escribí. Creo que todos somos del siglo pasado y pocos saben por qué este tema del agua ha sido abordado generalmente por las ciencias exactas, por las ingenierías. Sin embargo, todos hablan de la participación social como un requisito fundamental. Todos sabemos también que los estados-nación se han debilitado en todo el siglo pasado, dejaron de ser omnipresentes, centralistas, cautivos, desaparecieron de ser de estas formas. Quedan algunos bastante autoritarios todavía, pero sin embargo el Estado-Nación perdió fuerza. Hubo en el siglo pasado también desestabilización política, luego una desestabilización también económica y se irrumpió el orden mundial. Surge a partir de la década aproximadamente de los 60 un movimiento ciudadano en casi todas las partes del mundo con reivindicaciones ambientales, de equidad de género y de oportunidades de justicia también, de salud pública, de salud reproductiva, asuntos de derechos humanos, y así las sociedades empezaron a abordar espacios para plasmar aspiraciones de los ciudadanos. Estos ciudadanos fueron conquistando poco a poco diferentes espacios y fueron también imprimiendo en sus acciones diferentes corrientes de pensamiento, se fueron haciendo divergentes. En México es quizá hasta la década de los 80 cuando destaca el movimiento ambientalista ya como con mucho más fuerza. Cabe señalar que México se asienta con un país en un territorio con mayor diversidad y riqueza biótica del planeta, es el quinto. En él, a través del tiempo, se ha constituido de la misma manera una cultura igualmente vasta y plural, y profundas contradicciones sociales, políticas y económicas han gestado durante siglos, originando también una sucesión de desequilibrios y rupturas que han transformado su rostro continuamente. Ante tal escenario, el movimiento ecologista en México no buscaba en esa época una transposición del análisis biológico al discurso político. Es cierto que este movimiento maduró sobre comprobaciones y enseñanzas de las ciencias exactas, pero sus raíces son más profundas y más extensas en el punto de confluencia de diferentes corrientes sociales que han descubierto aspiraciones comunes y han bebido la fuente de múltiples teóricos, de filósofos, de pedagogos, de sociólogos, de matemáticos, de biólogos, ingenieros, economistas. Sin embargo, aún así, resulta que hay una crisis generalizada también en este movimiento. Y desafortunadamente se apareja con la crisis del Estado y se apareja con la crisis de la empresa, la crisis económica. Y así está más o menos en casi todo el mundo. Y también me parece que, sin poder hablar más de 8 minutos aquí, y es muy difícil abordar todos estos temas, a mí lo único que me gustaría hacer es como una gran reflexión de qué es lo que pasa en cada uno de los sectores y dar nada más como una probadita de qué es lo que está sucediendo, por ejemplo, con los gobiernos, los partidos políticos, los sindicatos, las ONGs, la industria en general, hablando también en ella de la industria agrícola, la pesquera, la forestal, la turística y, por supuesto, los congresos de los países, sobre todo el de nuestro país y el Poder Judicial. Los gobiernos crean políticas públicas sin escuchar a los gobernados. Por lo tanto, son
alejadas a las aspiraciones de la gente, y por ello estas políticas públicas que luego se tornan en leyes son ineficaces y costosas. Los partidos políticos, generalmente sus ideologías se van homologando, al igual que las acciones y sus hábitos. Y entonces los humanos no perciben diferencia alguna, buscan el poder por el poder mismo. La industria y las empresas han dado graves efectos ambientales y un retraso considerable para reaccionar positivamente en muchos casos. La rentabilidad es versus contra otros valores más positivos para la sociedad. Imperan de manera desequilibrada. En los sindicatos existe aún un fuerte retraso en reivindicaciones como la igualdad de oportunidades, tomando en cuenta la equidad de género, los asuntos ambientales, los de salud laboral y salud reproductiva. Casi todos estos están retrasados en este tipo de gremios. Sus líderes generalmente se enquistan, dando paso a organizaciones no democráticas. Y en muchos casos son comparsa de los gobiernos o son comparsa de partidos políticos. Y si son de oposición, sus posiciones son irreductibles, como dirían en inglés, intractable positions. Los congresos, senadores y diputados crean sistemas jurídicos que reflejan también los intereses de los grupos económicos y políticos. Pocas veces se incentivan desde las leyes el cumplimiento ambiental, el ahorro de recursos naturales, la energía, la capacitación, la educación. El Poder Judicial es inequitativo en la administración de justicia. El Poder Judicial no es franco independiente, por lo tanto es ineficaz, pues vela por los intereses del Ejecutivo o de otros grupos de interés. Las ONGs, también cabe hacer una fuerte reflexión y también autocrítica. Se arrogan representaciones que en ocasiones no han sido otorgadas. La mayoría silenciosa se mantiene otra vez en silencio. Algunas obedecen también a intereses económicos y o políticos. Muchos no son democráticos. Se han tornado en confrontadores en lugar de coadyuvantes. Sus estrategias deben de estar abocadas a incentivar y promover o ser acompañantes para políticas públicas, leyes, reglamentos, normas, capacitación, educación, adelantarse en ocasiones. Son tan intolerantes como los otros sectores en ocasiones. Muchas veces se les olvida practicar lo que exigen a otros sectores, por tanto caen en incongruencias. Por ejemplo, no son imparciales y objetivos al brindar información. Deben de ser más respetuosos, tolerantes, incluyentes y equitativos, veraces y transparentes. Se hablan entre ellos mismos y, por otro lado, el Estado-Nación efectivamente se sigue debilitando. Me parece que la sociedad civil es muy heterogénea y no ha logrado conjugar un nuevo paradigma que invite a todos los sectores a unirse por la protección de los bienes comunes y del bien común. Las respuestas para el cambio han sido dichas de varias maneras desde hace muchos años, pero falta voluntad política y voluntad para cambiar y comprometerse en todos los sectores. Gracias. Muchas gracias, Regina Barba. A continuación, Gustavo Lanís, por favor. Gracias Eduardo. Buenas tardes a todos, bienvenidos todos nuestros amigos que vienen del extranjero. La verdad es que el Consejo Consultivo del Agua nos pone en un brete porque es una pregunta extremadamente complicada responder a este tema de los espacios de la participación pública para que realmente sean efectivos. Y a mí me parece que voy a tratar de ser un poco provocativo en algunos de mis comentarios y de las preguntas que voy a hacer para efectos de conocer también la reacción de ustedes. Pero me parece que el tema más importante, el tema fundamental, es cómo nos podemos asegurar todos los que estamos aquí que los intereses ciudadanos, que los intereses de nosotros y de todos los que están allá afuera, realmente sean tomados en cuenta. Porque una cosa es que te escuchen, otra cosa es que se sienten contigo, otra cosa es que dialoguen.
pero que te tomen en cuenta que lo que tú digas realmente incida, influya, se plasme en un instrumento, en un ordenamiento, en una política, hay una distancia muy grande para que eso suceda. Entonces, me parece que la pregunta primera va por ahí. Y es muy interesante, sobre todo con el tema del agua, porque me parece que en términos generales somos bien incongruentes. O sea, el agua es lo más vital, es lo más importante, y hacemos todo para perderla, para desperdiciarla, para contaminarla, ¿no? Es decir, nos estamos dando a nosotros mismos un balazo en el pie, ¿no? Entonces, me parece que esa incongruencia no la podemos permitir. Pero la incongruencia no solo es desde el punto de vista moral o personal, sino que también a nivel de la legislación. Por ejemplo, en el caso concreto de México, si ustedes ven el artículo 1 o el artículo 15 o el artículo 18 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, esos artículos y otros hablan de la corresponsabilidad de la sociedad y del gobierno para atender los problemas, en este caso ambientales. Y no solo eso, sino que se dice que el gobierno va a promover la participación de la sociedad, de los distintos grupos sociales, en la elaboración de programas que tengan que ver con la preservación y con la restauración del equilibrio ecológico. Entonces, ya hay disposiciones en la ley. Y no solo eso, sino que también, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, tenemos una ley de participación social. Ya existe una legislación ad hoc al respecto. Y ella habla de comités, habla de consejos ciudadanos, habla de asambleas ciudadanas, pero en la práctica nada de eso funciona. Habla del plebiscito, el referéndum, una iniciativa popular, una consulta ciudadana, en fin, muchas figuras, pero en la práctica estas figuras se quedan ahí en la misma legislación. Un tercer elemento que quisiera traer a la mesa y que lo tiene el concept paper que nos mandó Eduardo, donde dicen ellos, bueno, ¿qué se necesita? Y bueno, sí se necesitan políticas, pero tienen que ser políticas de largo plazo. Sí se necesita legislación, pero tiene que ser legislación cumplible, aplicable, y no que se quede en letra muerta como sucede en muchas ocasiones, ¿no? Y yo quisiera preguntar aquí, para efectos de la reflexión, ¿qué entenderíamos por una amplia y una auténtica participación social, ¿no? O sea, ¿quiénes estarían incluidos, ¿no?, en esta auténtica participación social? ¿Cuáles serían esos nuevos modelos de gobernanza que necesitamos para efectos de que la participación social sea efectiva? Porque, como bien nos los dice el estudio que hizo el Consejo Consultivo del Agua, pues los modelos que existen son ineficientes, no son funcionales, no operan, son limitados, hay muchas carencias, hay muchas debilidades, ¿no? Y vaya que hay consejos. Seguramente en su experiencia personal los conocen bien. Yo les voy a referir a algunos que tenemos en México. Por ejemplo, el Consejo Consultivo Nacional para el Desarrollo Sustentable, el Consejo Ciudadano de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México. A nivel internacional existe el Comité Consultivo Público Conjunto de la Comisión de Cooperación Ambiental del TLC entre México, Estados Unidos y Canadá. Hay consejos de cuenca, hay consejos consultivos, hay consejos técnicos, en fin, existen, pero en la práctica, como bien lo dice el estudio, no están operando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, ¿no? ¿De qué depende para que haya eficacia, para que haya eficiencia en la participación pública, en la participación social? Y me parece que en buena medida estamos hablando de algo que refería Regina y que es la voluntad, ¿no? Tenemos que tener la voluntad política y de otra naturaleza para efectos de que la participación vaya adelante. Entonces, yo no sé si tengamos que crear órganos, por ejemplo, de participación pública, de participación social, similares al IFAI, al Instituto Federal de Acceso a la Información, o al IFE, o a la Comisión de Derechos Humanos, pero enfocados única y exclusivamente en la parte de la participación pública y de la participación social. Y me parece que aquí lo que está en juego también es la posibilidad de que sean instancias de decisión, no de opinión, no de recomendación, porque eso ya sucede y sucede todos los días en todos estos órganos que yo les menciono, sino que de lo que se trata es que realmente podamos decidir, podamos controlar, podamos ejecutar, podamos influir, ¿no? Es decir, de lo que se trata es ser parte del proceso de la toma de decisiones, que no es lo mismo, como decía yo hace un momento, que opinar. Y si no controlamos, si no ejecutamos, si no influimos, entonces me parece que esto no es
esto sería ser reactivo únicamente, reaccionar ante lo que está sucediendo. Me parece que lo que tenemos que hacer es que tenemos que ser sustantivos, tenemos que ser proactivos y decir por dónde tienen que ir las cosas, ¿no? Y creo que una de las propuestas que habría que hacer es cómo nos aseguramos de que allá afuera vamos a tener una verdadera cultura de participación social, una verdadera cultura de responsabilidad o de corresponsabilidad para entrarle a los problemas, ¿no? Me parece también que tenemos que dejar atrás la apatía, la indiferencia que muchas veces tenemos los ciudadanos ante los problemas que nos aquejan, ¿no? Y yo preguntaría, ¿de qué nos sirven todas estas consultas públicas que se hacen si al final del día no vinculan, no obligan a nada a la autoridad? Si quiere te toma en cuenta, si no quiere no te toma en cuenta. Pero la autoridad ya cumplió con el requisito de consultar con la sociedad, ¿no? Entonces me parece que eso se puede pervertir, ¿no? Y lo mismo con las recomendaciones. Bueno, pues yo te hago una recomendación a autoridad, tú ya sabrás qué haces con la recomendación, ¿no? Entonces, el tema me parece que va mucho por la parte de la responsabilidad compartida entre sociedad y gobierno y los distintos actores, ¿no? Estaba yo revisando algunas experiencias en algunos países, por ejemplo en Chile, en la Secretaría de Gobierno tienen una división de organizaciones sociales, tienen una ley de asociaciones y participación ciudadana, en la gestión pública, ¿no? Me parece un instrumento interesante, ¿no? Y básicamente una ley como esta lo que hace es que da espacios para que la población participe en el diseño, ejecución y evaluación de la política pública, ¿no? Entonces, yo quisiera dejar ahí la reflexión. Me parece que tenemos la oportunidad, a lo mejor en el caso concreto de México, donde hemos visto muchas frustraciones en el tema de consultas y de participación social, me parece que podríamos crear un tipo de institución como el que refería yo hace un momento, un consejo consultivo de participación social a nivel federal, a nivel local, a nivel estatal, que pudiera ser el rol de un consejo directivo para alguna institución, por ejemplo, pensando en la Comisión Nacional del Agua, en este caso, ¿no? Una institución que fuera creada por un decreto presidencial, donde participarían todos los sectores académicos, ONGs, inversionistas, etcétera. Les agradezco mucho la atención y gracias nuevamente por la invitación. Gracias a Gustavo Alanís. A continuación, el señor Rolando Castro. Muchas gracias y muy buenas tardes. Agradecer primero al Consejo Consultivo del Agua y a la CONAGUA por esta invitación a participar en este evento, y pues como muchos de los que estamos aquí, pues nuestro interés es que justamente dentro de las conversaciones sobre el cambio climático se tome en cuenta todo este tema del agua, y el agua no sea simplemente como un tema más dentro del cambio climático, sino uno de los más importantes en estas discusiones, porque va a ser uno de los más afectados o sus manifestaciones van a estar en este sector. Bueno, entrando en este tema tan importante, creo que quería también pues hacer algunas reflexiones, porque creo que todos y todas estamos de acuerdo en el tema de la participación ciudadana, en que es muy importante, en que existen principios como el principio de la Declaración de Río, en el tema del agua, los principios de Dublín, que hablan de que las decisiones se deben tomar al nivel más bajo posible con la participación de todos los sectores y ese tipo de cosas. Sin embargo, yo creo que también tenemos diferentes conceptos de lo que es la participación ciudadana, sobre todo a la hora de implementarlas, de cómo se lleva a la práctica esa participación ciudadana. De nuestra experiencia, podemos decir que muchas veces las autoridades públicas piensan que la participación ciudadana dificulta la gobernabilidad o la gobernanza, porque pues eso implica participar a una gran cantidad de gentes en la toma de decisiones, y eso pues digamos que va contra la tradición de lo que ha sido una toma de decisiones muy centralizada. También mi experiencia es que el sector privado muchas veces no le gusta estos espacios formales de participación, pues su nivel de incidencia generalmente está al más alto nivel y ellos pues no necesitan de esos espacios, digamos, de participación ciudadana. Y también pues algunas organizaciones de la sociedad civil tampoco creen
en estos espacios de participación, o muchas veces creen que si participan pues van a legitimar algún tipo de obra, algún tipo de proyecto que puede estar en contra pues de sus intereses. Y justamente como decía Gustavo, nuestra experiencia ha sido que el problema muchas veces es que los espacios son de participación y no de decisión. Y yo creo que eso muchas veces hace que las personas que participan en estos espacios pierdan el interés de seguir participando. Por ejemplo, sí, justamente ese tipo de consejos, audiencias públicas, por ejemplo, para evaluaciones de impacto ambiental, que no son vinculantes, entonces pues la gente deja de tener interés, ya que son espacios de consulta, de validación de recomendaciones, pero como decíamos, no de decisión. Sin embargo, los retos que nos plantea el cambio climático es que muchas veces los conflictos socioambientales que ya se están generando en nuestros países, ligados al acceso al agua, se van a aumentar. Y por lo tanto, pues es importante contar con espacios de participación que puedan ayudar a prevenir este tipo de conflictos, donde se puedan dar diálogos, negociaciones, se pueda informar de previo a que se inicien muchas veces proyectos, obras o actividades, pero también donde se puedan tomar decisiones en forma conjunta, por ejemplo, sobre el acceso al agua, este vital recurso. Porque nosotros consideramos que la gestión del agua, para que sea integrada, tiene que ser necesariamente participativa. Justamente cuando hay una participación en la toma de decisiones, hace que las decisiones sean mejor implementadas, porque la gente se siente parte de esa decisión y está más dispuesto a acatarla. Cuando es una decisión impuesta, generalmente nuestra reacción es de no acatarla o de esperar a ver qué va a pasar, ¿no? Yo creo que también para que haya una participación adecuada, debe ser una participación informada. Es decir, las personas tienen que tener información para poder, digamos, participar. Si no, pues, si uno no conoce, pues muy posiblemente lo que va a hacer es ir a simplemente oponerse. Nosotros en la red FAN condujimos una encuesta a nivel mundial dentro de todos los miembros sobre este tema del cambio climático, cómo esto va a afectar, digamos, a los diferentes sectores. Esta encuesta arrojó que, por ejemplo, en un tema como el del cambio climático y cómo puede impactar al agua, existe una gran cantidad de información, excesiva información. Sin embargo, no se sabe, esta información es muy compleja y con una terminología muy complicada para que las personas la entiendan. Una toma de decisiones informada. Y aquí, por ejemplo, es muy importante, por ejemplo, establecer diálogos participativos para que la sociedad civil entienda las implicaciones que el cambio climático pueda tener. También, de nuestra experiencia en Centroamérica, hemos considerado que la organización comunitaria es la unidad básica para implementar proyectos y programas de adaptación al cambio climático. Solo para darles un ejemplo, el 30% de la población centroamericana es abastecida por acueductos manejados por las propias comunidades. Generalmente son comunidades rurales, comunidades periurbanas y comunidades indígenas. Y estas son justamente los acueductos comunales, unos de los primeros que van a ser o ya han sido afectados por los efectos del cambio climático. Entonces es muy importante fortalecer esta forma de participación porque consideramos que es la participación que está al nivel más alto, que es cuando las mismas comunidades tienen el manejo del recurso, ¿verdad? Y es una actividad, digamos, donde ellos mismos buscan su propio bienestar porque sus familias son las que se abastecen de esta agua. Sin embargo, pues con los últimos eventos, tanto de sequías como de intensas lluvias, estos acueductos han sido muy afectados. Entonces estas poblaciones necesitan mucho apoyo para proteger esos ecosistemas que están, digamos, que son necesarios para el abastecimiento del agua. Yo creo que uno de los principales retos, un poco contestando las preguntas que nos lanzaba Eduardo, es realmente tener una convicción sobre lo que es la participación ciudadana. Tal vez esto requiera el replantear nuestro concepto de lo que es la democracia o la democracia participativa para poder compartir la toma de decisiones. Muchas veces algunas autoridades consideran que si se comparten, esto va necesariamente a significar que se pierde poder,
¿verdad? Y entonces esto es muy importante, digamos, reflexionar sobre esto. En la existencia de herramientas de transparencia y rendición de cuentas nos pueden ayudar también a mejorar lo que es la democracia participativa, los mecanismos de participación, y yo creo que esto en el sector de agua potable y saneamiento, por lo menos en Centroamérica, no es muy común que hayan prácticas de transparencia y rendición de cuentas. El diseño de adecuadas herramientas de planificación que sean elaboradas en forma participativa y que provean información científica adecuada para la toma de decisiones también es muy importante. Allá nos ha pasado que muchas veces se toma la decisión de darle, por ejemplo, a una actividad como un hotel, un permiso para acceder al agua, una concesión, y tal vez no sabemos a ciencia cierta cuánta cantidad de agua tenemos, ¿verdad? Entonces, después se van a hacer los estudios, pero antes ya se había tomado la decisión. Creo que es muy importante el elaborar políticas públicas y legislación también que sea en forma participativa, y yo creo que nos corresponde a las organizaciones de sociedad civil, muchas veces cuando hay esos espacios en la Constitución, en las leyes que no se utilizan, pues ser los primeros que intentamos utilizarla. Y para terminar, lo que quería decir es que muchas veces las decisiones que se toman en forma participativa puede que tomen más tiempo, sin embargo son generalmente mejor implementadas en la práctica. Muchas gracias. Muchas gracias a Rolando Castro. Y de nuevo un agradecimiento a todos los panelistas por el manejo del tiempo. Sabemos que no es fácil, es un tiempo corto para un tema complejo. Gracias por manejar adecuadamente sus tiempos de participación. A continuación, el señor Bramley Lingdo, por favor. Muchas gracias, señor Eduardo. Por favor, mi español no es perfecto, pero mucho practico. Mi nombre es Bramley Lingdo, soy de la India, habitar en pequeño de pueblo después de Himalaya. Aquí estudiante a la Escuela de Economía en Londres, especialización en política de medio ambiente y desarrollo sostenible. El presentar en español es en English. I'll present it in English. 8 minutes, right? First, I would like to thank the National Water Commission of Mexico and its partners for organizing the series of dialogues on the theme of water and climate change, the importance of water management, and extending an invitation to us, the United Nations Commission on Sustainable Development Education Caucus, to share some of our insights of our work. The United Nations Commission on Sustainable Development Education Caucus was formed back in Rio at the Earth Summit in 1992 when we met. I guess I was 17 then when I met my colleague Pam Puntany. But that's where Agenda 21 was born, the Green Bible. And UNESCO was charged to be the task manager to implement the education agenda for Agenda 21. We currently have about 700 members all over the world representing civil society organizations from all of the 8 world regions. The caucus is an intersector and intergenerational multi-stakeholder platform with the goal of facilitating active participation in the decision-making processes at the United Nations Commission on Sustainable Development that meets in New York every April and at the COP United Nations climate change venues. We are very diverse, with members ranging from students to ambassadors, those working closely at the community level and those working within the international environmental policy making arena, such as you gathered right here. Now, let's turn back our camera lenses slightly from the notion of education, teaching students, disseminating knowledge, and raising public awareness. In other words, policy framework, planning and management strategies, and programming implementation regarding water and its complex, demanding issues that benefit 20th century models of interfacing between environmental protection, social and economic development. We are living in a moment of tremendous opportunity, uncertainty, and risk. Societies are already feeling the impacts of degraded ecosystems and the global economic meltdown.
Some of the opportunities to confront these challenges in terms of water are coming from a new generation of leaders in business, government, civil society worldwide. But the major uncertainty is whether we have the political and popular will, for example, to stem the tide, to prevent human interface within the climate system. The risk being these efforts to mitigate and create adaptation strategies will be insufficient, haphazard, or fragmented, exacerbating or worsening other critical global issues and local realities. The 20th century model of unidirectional knowledge delivery has given way to the new 21st century model of multi-stakeholder platforms that engages people just like you in sustainability. The lenses is turned slightly so to focus it on learning, not teaching, on creating communities of learning. Learning, not teaching, but on creating communities that are willing to learn and adapt. To improve the future requires participation as informed, engaged citizens. All of us need to be informed, all of us need to be engaged so we can become better global citizens. But in order to cope, we need to ask, so what? Really, does it matter? What does it mean to me, in my place, in my community? The models and framework of the last century will be inefficient and ineffective. Infrastructure that will be built in the future must be able to withstand new extreme climatic conditions. The responsibility of reorienting or fine-tuning society to water management and climate change strategies in this century is complex and daunting, which is why those so what questions are in the heart and center of the critical role of a well-prepared, engaged society in the climate change negotiations, such like COP. How can our knowledge help people survive real rates and change faster than observed in the last 10,000 years? How can we survive in this fast-changing world? And not only survive, but also prevail with minimal damage to public health, environmental education, culture, and improve standards of living, and simultaneously raising the quality of our environment. Water, forest, air, land, so on. What are the standards of success at the ecosystems level, implementation based on measures of community involvement and knowledge creation among people involved in the education sector? Well, the way forward requires participation from everybody at all levels to apply what we know how, linking knowledge to action on the ground. This includes entrepreneurs, communicators, economists, religious leaders, doctors, engineers, scientists, lawyers, community leaders, policymakers, architects, planners, and the list goes on. Those with local and traditional knowledge, indigenous people, youth, and women. They form the broader civil society. Finally, the cost and uncertainty about the magnitude of building a well-prepared global society in terms of water management and climate change adaptation is a barrier given the current approaches that we have on the table. There is substantial disagreement, from a few $1 million a year to billions of dollars a year by 2100. How do we determine a reliable way to measure the cost of acting to achieve our goals against the cost of not acting at all? How do we do that? How is it engagement of society is missing from the current negotiating text in the Long-Term Cooperative Action, or the LCA? Why is it missing? If water management is considered in terms of mitigating and adapting to climate change impacts, or in terms of society's understanding of environmental stewardship and protection of ecosystems, we must learn by doing. We must learn by doing.
As one very effective colleague once said, the reason I am oversubscribed is because I go to the people and engage them in discussion for action. Action on the ground, at the community level. To improve the future in water quality management and access requires participation in our global 21st century as informed, engaged citizens, no matter what our academic training is or position in life. Doesn't matter. A future that will ultimately depend upon our ability to develop learning communities where we live and rely on that for our well-being. So, I welcome to now and welcome to next. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Brendy Lindo. A continuación, Marco Antonio Velázquez. Gracias. Muchas gracias. Yo traía una presentación, la voy a usar solamente de forma parcial. Y bueno, me acabo de dar cuenta que en este panel yo soy como un bicho raro porque yo soy el único que es del gobierno, ¿no? Entonces, nada más les quiero decir a mis compañeros, yo soy de los suyos, nada más temporalmente estoy haciendo otra cosa, pero yo estoy de su lado, ¿de acuerdo? Entonces, yo querría comentar un poquito acerca de este asunto en lo que sucede en este momento en México y de ahí ir un poco a lo conceptual. Yo creo que a lo largo del siglo XX en México ha habido, bueno, el siglo XX y lo que llevamos de este siglo XXI, ha habido una variación o un cambio de política hídrica. En un primer momento, desde finales de los años 20 hasta los años 80, la política hídrica estuvo claramente orientada a un solo objetivo, que era incrementar la oferta de agua, para lo cual había que construir infraestructura. Entonces se creó la Comisión Nacional de Irrigación, ¿verdad? Y se desarrollaron grandes programas de construcción de infraestructura en los ámbitos urbano y rural, con logros considerables. Cuando se acabó el dinero y además se hicieron mucho más caras los proyectos que estaban disponibles, entonces el esfuerzo se orientó hacia tratar de desarrollar instrumentos, instituciones, prácticas de control de la demanda, ¿no? Entonces, se crearon los derechos del agua, se creó la Comisión Nacional del Agua, se creó un sistema de transferencia de derechos, etcétera, etcétera, todo con el propósito de controlar la demanda, para poder entonces incidir sobre uno de los dos factores de oferta y demanda que nos permitiera el equilibrio. En el momento presente es ineludible que la política hídrica tiene que estar orientada a la sustentabilidad. No tenemos, ya se nos acabó, digamos, la posibilidad de solo orientarnos a uno de los aspectos, solo privilegiar uno de los aspectos, y tenemos que orientarnos de manera cada vez más clara al concepto de sustentabilidad. Y sustentabilidad implica, fundamentalmente desde mi punto de vista, tres aspectos, ¿no? Está basada en una trípode. Un aspecto evidentemente es el ambiental, ¿no? En el que hay que cuidar los equilibrios, por ejemplo, entre la extracción y la recarga de los acuíferos, ¿no? Hay que cuidar los equilibrios en cuanto a las descargas de aguas, etcétera, etcétera. Pero no solo es el ambiental, también necesitamos asegurar la sustentabilidad con base en el aspecto económico. Entonces necesitamos desarrollar un verdadero sistema financiero del agua que le dé al agua un razonable grado de autonomía, que no dependa tanto del presupuesto de egresos de la Federación, sino que dependa cada vez en mayor medida de los cobros de los derechos que se generan al usar el agua en los diferentes usos, y de esta forma logramos tener en el aspecto económico un pie sólido. Y el tercer aspecto es el aspecto social. Y el aspecto social tiene mucho que ver con el tema de esta mesa, que es el de la participación. O sea, la participación no es algo bonito de tener, ¿no? No es algo que sería lindo alcanzar, sino es un requisito y una exigencia de sustentabilidad.
Sin embargo, yo en muchas ocasiones, conforme más vehemencia veo en el discurso de la participación, veo gobiernos más autoritarios, ¿no? O sea, en otras palabras, los gobiernos más autoritarios han sido así campeones en el discurso de la participación, ¿no? Entonces, ¿cómo pudiéramos ir nosotros propiciando una evolución, ¿no? Una evolución hacia esquemas de mayor participación? Yo creo que habría que cuidar al menos 6 binomios que habría que equilibrar. Y esto no es una tarea fácil, ¿no? Primero, habría que equilibrar lo referente al rigor técnico y la participación en las decisiones. Es decir, ciertamente hay que fomentar la participación, pero sobre bases técnicamente rigurosas, ¿no? Nosotros podemos tener un camino técnicamente óptimo para llegar, por ejemplo, a equilibrar los acuíferos o para llegar a equilibrar las cuencas, y debido a la participación podemos tomar un camino ligeramente distinto, ¿no? O sea, los involucrados pueden optar por un camino distinto que, por ejemplo, puede ser más caro, ¿no? Pueden decir, preferimos esta solución que cuesta 200 en lugar de la técnicamente óptima que cuesta 100, ¿no? Porque le encontramos beneficios y porque ese es somos los involucrados y así es como lo queremos hacer. Pero no pueden inventar cualquier camino. Tiene que ser un camino que pase por el tamiz de lo técnico. Entonces, hay que equilibrar el rigor técnico con la participación en las decisiones. Hay que equilibrar autoridad y responsabilidad. O sea, si hay una participación en decisiones concretas, eso trae consigo una responsabilidad que quienes participan deben estar en posibilidades de asumir. No estamos hablando de un asambleísmo, ¿no? En el que yo ya voto y ya después nadie sabe quién soy, ¿no? Sino que debe haber, esto no digo, lo que estoy diciendo es que sí se puede, pero lo tenemos que resolver y no es fácil, ¿no? Hay que equilibrar también el ámbito de los incentivos y el ámbito de las capacidades. Vamos, como dicen en mi pueblo, para que las cosas sucedan necesita haber 2 requisitos, uno la querencia y otro la podencia, ¿no? Entonces la querencia tiene que ver con los incentivos y la podencia pues tiene que ver con las capacidades. Entonces tenemos que asegurar que existan uno y otro. Luego hay que equilibrar los derechos y los deberes, porque la participación ciertamente la podemos considerar un derecho, pero también podemos considerarlo un deber, ¿no? Y ahí es donde debe haber, el considerarla desde los 2 enfoques es lo que nos puede llevar al resultado que queremos. Luego hay que equilibrar lo referente al corto plazo y al largo plazo, ¿no? Entonces, habemos unos que nos enfocamos mucho a largo plazo, pero agradecemos mucho que haya otros que están preocupados del corto plazo para que cuando nosotros terminemos con lo de largo plazo, pues todavía haya sobrevivientes que nos aplaudan, ¿verdad? Porque si no nadie se preocupa del corto plazo, pues entonces evidentemente puede haber problemas que nos impidan llegar al largo plazo. Y finalmente cuidar el equilibrio entre el hardware y el humanware, ¿no? Entonces, sí necesitamos equilibrar todos los elementos de carácter material y los elementos de carácter, digamos, material, con los elementos de carácter humano, ¿sí? No, tienen que interactuar y tienen que hacer una sinergia entre ambos y no es solamente uno de los aspectos. Entonces, todos estos binomios, yo creo que irlos atacando e ir dando, irlos resolviendo de alguna forma, nos permitirán ir pasando más del discurso a una participación social más efectiva, lo cual considero, lo reitero, un requisito indispensable de la sustentabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco Antonio Velázquez. Hay consenso de que hay mucho por hacer, que los esquemas actuales difícilmente funcionan como todos estamos esperando. Desde el ámbito del sector social, efectivamente, como varios de los panelistas mencionaron, hay diferentes conceptos de participación social. Cada una de las organizaciones que trabajan en este sector no es extraña o que lo interpretemos de manera distinta, y esa misma visión dificulta, bien lo decías Gustavo, cómo podemos colaborar entre nosotros mismos. También hay un tema de voluntad política, lo subrayaron varios de los comentaristas, y provocando un poco el intercambio que es lo que nos ocupa en este momento entre los panelistas. Por ejemplo, me gustaría preguntarle a Regina y a Marco Antonio,
en este caso Marco Antonio, con la cachucha de servidor público, no tanto como con agua, Regina fue servidora pública, fue titular de la Unidad de Participación Social de la Secretaría de Medio Ambiente en México. ¿Qué es lo que opinan de este tema de la responsabilidad administrativa? Efectivamente, hay un debate importante en el sentido de que si pudiéramos tener decisiones vinculantes, como bien plantea Gustavo, ¿quién ocupa o quién carga con la responsabilidad administrativa como un servidor público? Si un grupo social, un grupo de organizaciones sociales con intereses legítimos y con ideas fundamentadas impulsan la decisión en un sentido, ¿qué es lo que pasaría si no funciona? ¿Quién carga con esa responsabilidad administrativa? Entonces, en este caso me gustaría, como decía, que Marco y Regina pudieran abordar el tema desde el foco de la autoridad y Gustavo, Rolando y Bromley lo pudieran hacer desde un ámbito de la sociedad civil. En el caso de Bromley, lo que señalaba, más allá de la voluntad política, que como decía anteriormente, me gustaría saber y que pudiera comentar con los demás panelistas, cómo puede apoyar el sistema multilateral y particularmente los tratados, esta idea de la participación social, porque generalmente es un tema que está mucho en el discurso de Naciones Unidas y de otros organismos internacionales, pero difícilmente se llega a aterrizar. ¿Cuál sería el mecanismo adecuado para poder aterrizar? Y pensando también en la participación de todos ustedes, simplemente soltaría dos preguntas al aire muy en la línea de lo que se ha estado comentando anteriormente. Como decíamos, hay insuficiencias. ¿Cómo estaríamos diseñando estos espacios de participación social que pueden incidir en las políticas públicas y facilitar la adecuada participación social que todos estamos buscando? ¿Necesariamente tendrían que ser vinculantes estas opiniones de los grupos sociales? ¿Qué es lo que alguien como en su carácter de autoridad tendría que hacer respecto a un planteamiento como estos? Y particularmente pensando en la pluralidad de intereses, de expectativas, de visiones, de agendas en juego, ¿cómo podemos tener un diseño institucional adecuado? Más que legal, creo que Gustavo tocaste un punto importante, el tema no es que esté en las leyes, en algunos casos lo está, me refiero a algunos países y en otros no, el tema es que funcione, no basta con que la ley lo diga, el tema es que sea eficiente. Entonces, cedo el micrófono de nuevo a los panelistas, en este caso Regina, por ejemplo, me gustaría saber tu opinión sobre el planteamiento de la responsabilidad administrativa, tú como en su momento que fuiste autoridad. Gracias, Eduardo. Retomo lo que dijo Gustavo Alanís, que nos tomen en cuenta a todos los que están afuera. ¿A quién se le debe de tomar en cuenta cuando uno es gobierno, uno tiene que administrar los bienes públicos? Yo empezaría por decir, si de verdad fuera ese el rol del gobierno, referirnos siempre a nuestra Carta Magna, que es la Constitución, aquella que cuando los extranjeros leen la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, dicen qué maravilla de país debe de ser. Sin embargo, cuando vienen para acá dicen el incumplimiento de la ley es total. Por lo tanto, primero se tiene que tener muy claro el objetivo de a dónde se quiere llevar y a quién se le tiene que tomar en cuenta y para qué, por un lado. Por otro lado, no podemos olvidar también aquí las partes filosóficas y, como dijo Marco Antonio, cuánto cuesta también para un país poder hacer cierto tipo de acciones. ¿Y quién lo va a pagar? ¿Cuál es el costo de la factura? ¿Quién lo paga en el momento y quién lo paga en el futuro? Porque muchas facturas se trasladan. Y por otro lado también se tienen que meter conceptos filosóficos. La condición humana es verdaderamente terrible. Yo cuando hablaba de los intereses de los diferentes grupos es porque en este país todavía todo lo que dijo el señor Bromley es cierto. Sí, tenemos necesidad de tener el conocimiento ligado a la acción, pero en este país las brechas son cada vez más grandes. Los académicos no sacan, y porque estoy viendo a Blanca, deberíamos de tener divulgadores de la ciencia, de la técnica, deberíamos de estar exigiendo en una participación social cotidiana, en una participación en una democracia que fuera del diario, no de ir a votar, en una participación social donde todos los días estuviéramos comprometidos en el actuar y en el hoy, pero resulta que no se puede. Y, como diría Rousseau,
La condición humana es lo que nos está frenando como humanidad y tendríamos que estar aprendiendo de la historia. Esta crisis humanitaria que tenemos hoy ni es nueva ni será la última. Simplemente son ciclos históricos que se repiten. Algunos son fatales, esperemos que este no sea. Gracias, Regina. Gustavo, Bromley, ¿algún comentario, Rolando, algún comentario acerca de lo que se ha comentado en la mesa? Sí, gracias. Bueno, me dio la palabra. Adelante, por favor. Entonces, sí. A ver, esa pregunta que tú haces respecto de la responsabilidad administrativa, bueno, declaro que no sé la respuesta, ¿no? Pero sí creo que es crucial. Necesitamos, o sea, eso como que marca uno de las limitaciones de la participación, ¿no? O sea, alguien tiene que tener la responsabilidad. Ahora, yo creo que si la responsabilidad es menos de carácter formal y administrativa, y es más, así como en el aspecto profundo de la palabra responsabilidad, ¿no? Estar ahí para responder por las consecuencias. Entonces, yo creo que una forma de suscitar o fomentar esta responsabilidad es desarrollar la posibilidad práctica de que los tomadores de decisiones en un esquema participativo puedan darse cuenta de cuáles son las consecuencias de sus acciones y tengan una sanción social, ¿no? Porque sería imposible, ¿verdad? Digamos, fincar responsabilidades administrativas por cometer errores en cuanto a ese tipo de decisiones con ese tipo de esquemas. O sea, ahí yo creo que tenemos que cambiar el tipo de herramientas y nos tenemos que ir mucho más a un esquema, digamos, de gobernanza, ¿no? Que a un esquema de responsabilidades jurídicas, que no digo que deban desaparecer, o sea, deben seguir permaneciendo y estar orientadas a los servidores públicos, ¿no? Sin embargo, sí creo que hay cada vez, o sea, hay un discurso y hay una línea de pensamiento que, así como en el caso de los impuestos, ¿no? Dicen, hay una curva, ¿no? Después de la cual, si tú sigues subiendo los impuestos, vas a ir recaudando cada vez menos, ¿no? Porque ya es tal el nivel de los impuestos que hay una actitud, se deteriora la actitud, ¿no? De los que quieren. Entonces, así también de una forma análoga, en este caso, yo creo que a veces menos poder es más poder, ¿no? O sea, disminuir un poco las atribuciones de carácter formal y desarrollar la posibilidad práctica de tener responsabilidades en ámbitos o por canales no formales, pero sí sociales y sí reales. Eso nos puede dar más capacidad de hacer que las cosas pasen en la realidad, ¿no? Entonces, yo creo que es todo un terreno en el que tenemos que explorar y que, bueno, pues es un desafío. Yo no admito abiertamente que no tengo las respuestas, ¿no? Gracias. Varios comentarios. El primero es que, decía Marco Antonio, yo estoy acá, pero al ratito regreso. A mí me parece que nunca has dejado de estar acá, ¿no? O sea, finalmente los funcionarios públicos son ciudadanos, ¿no? Y entonces también deberían de pelear por lo mismo que estamos peleando nosotros, y no hacer esa separación de que somos unos y somos los otros. El segundo comentario es que también decía Marco Antonio que no es algo lindo o que es algo que se nos exige el tema de la participación social. A mí me gustaría que lo viéramos de una manera mucho más proactiva, mucho más positiva, en el sentido de verlo como algo conveniente. Porque finalmente creo que si hay corresponsabilidad entre los distintos actores, si hay transparencia, si hay legitimidad, si hay fuerza en las decisiones corresponsablemente, pues eso obviamente todo el mundo lo va a aplaudir y todo el mundo va a seguir adelante. Nadie se va a oponer, nadie te va a hacer una marcha, nadie te va a hacer una protesta, nadie te va a hacer una acción legal, ¿no? ¿Por qué? Porque ya llevas consenso, llevas fuerza, legitimidad, transparencia, etcétera. Entonces me parece que hay que verlos de esa parte, repito, de la conveniencia. Preguntabas, Eduardo, de la responsabilidad por no acatar algo que supuestamente sería vinculante, ¿no?, para el funcionario público. Si nos vamos a ese supuesto de que estamos hablando de algo supuestamente legalmente obligatorio, que obliga al funcionario a cumplir o a acatar, pues me parece que hay que seguirnos por el sistema jurídico vigente, ¿no? Es decir, en el sentido de que
el funcionario estaría siendo omiso en cumplir con sus responsabilidades de servidor público. En México tenemos una ley federal de responsabilidad de los servidores públicos, y si no la cumplen, pues hay que ir sobre su cabeza, ¿no? Y no es que haya nada en particular en contra de algún funcionario en concreto, pero pues hay que sancionarlos, hay que multarlos, hay que quitarlos de su puesto, hay que inhabilitarlos de su puesto por 10 años, como pasa a veces en México, ¿no? Y me parece que es muy importante porque tiene que haber una rendición de cuentas, ¿no? Lo que llaman el accountability, ¿no? Que muchas veces no lo tenemos. Y obviamente creo que también del otro lado de la sociedad tiene que haber esa responsabilidad, que también Marco Antonio refería, ¿no? Me parece que la participación social tiene que ser responsable, tiene que ser eficiente y tiene que estar sustentada en la ciencia, en la ley, ¿no? En la parte técnica. No puedes decir nada más que sí o que no a algo sin tener de dónde agarrarte, porque si no, solito se cae tu argumento, ¿no? Por ahí, Eduardo, gracias. Gustavo, no sé si Bromley o Rolando tengan alguna observación sobre el particular. Thank you. In my presentation, I said there is a need for creating a well-informed society. You cannot make decisions that are good if you don't know what's even going on. For example, there are more than 3 billion people on the planet under 30 years of age. That's half the planet, young people. But their voices are never heard in international decision-making processes such as these. But ministers, heads of states and government make promises on behalf of their people and their young people without even consulting the target group. So what kind of decision is that? It's very top-down. The people are not involved. The people are not engaged. There is no ownership. So I guess when the environmental movement started in 1972, the first UN conference on environment and human security in Stockholm in 1972, only a handful of countries were there, I think around 50. So the young people in 1972, those who were young in 1972 were very angry and worked very hard, lobbying for 20 years, from 1972 to 1992 when governments met in Rio. 165 countries came to Rio for the first Earth Summit. And there were about 20,000 young people gathered in Rio from all over Latin America. But the governments were meeting 20 miles away from civil society, and the military was in the middle. What kind of partnership is that? Negotiators and heads of states were making 20 miles away, and there were barricades with military in the middle, and the women and the civil society and the youth and the indigenous people were in another village, far away from the actual negotiations. But that's where the youth movement was born in Rio. And in Johannesburg, in 2002, they tried to integrate civil society within the Shanton Convention Center, government, civil society, that had ECOSOC status, consultative status with the United Nations. Here also with COP, we have our observer status with the United Nations Framework Convention on Climate Change. And each member of the youth, of the trade union, of the women, of the scientific group could speak. But 2 minutes or 3 maximum. We saw it in the opening session. But I think there needs to be more dialogue and engagement with practitioners on the ground to create a well-informed society where we can take action and hold our political leaders who make promises for us and negotiate for every comma and full stop and every word, hold them accountable when they go back home because they represent us. And we should be here in the same room with them when they make those decisions. Thank you. Muchas gracias, Rolando. Sí, yo quería agregar que así como se había dicho, el tema de la responsabilidad, creo que en este tema, como en muchos otros, es una responsabilidad compartida, y aquí en estas negociaciones sobre el cambio climático se utiliza mucho la palabra compartidas pero diferenciadas. Y creo que también en esto se aplican para estos temas de la participación ciudadana, es decir, todos tenemos una responsabilidad compartida, pero es diferenciada en el tanto que cada uno tenemos diferentes papeles, una diferente posición dentro de lo que debe ser, digamos, la participación ciudadana. Entonces, dependiendo de mi posición, dependiendo del espacio donde yo me desenvuelva, pues también tengo una obligación, una responsabilidad de hacer una participación, como decía Gustavo, informada, adecuada, que esté basada también pues en la ciencia y en la técnica.
Entonces yo creo que es muy importante eso y no decir que simplemente es una responsabilidad de los funcionarios públicos. Como se decía, la participación ciudadana también es una cultura, ¿verdad? Es decir, debemos crear esa cultura para que pues sea inherente a los diferentes sectores el que exista una posibilidad de incidir, de participar, de rendir cuentas, y no es algo que simplemente lo imponen las leyes. Sin embargo, también es importante que cuando existen esas herramientas, cuando existen esas ventanitas hacia la democracia, pues nos logremos aplicarlas, nos logremos asomar por ellas para hacerlas cumplir, ¿verdad? Porque muchas veces se establecen en las leyes, en las constituciones, y nadie sabe por qué tal vez tienen 20 años y nunca se aplicaron. Entonces yo creo que es muy importante a veces, como organizaciones de la sociedad civil, utilizar esos mecanismos, buscar la forma para que, se utilicen, si no funcionaron, para ver qué hay que corregir, qué hay que mejorar, para que estas herramientas, estos instrumentos de participación ciudadana también puedan ser aplicables en la práctica. Gracias, Rolando. Y hablando justamente de participación social, para todos los integrantes del panel es muy importante conocer sus opiniones, sus visiones sobre el tema. Así que si los señores panelistas no tienen inconveniente, abrimos el micrófono para cualquier intervención que ustedes quisieran formular. Les pido de favor se presenten de la organización que provienen y que las preguntas sean concisas y muy directas para que todos tengan tiempo de participar. El micrófono acá, por favor, gracias. Bueno, ya que nadie se anima de la ciudadanía, me animaré yo, pues. Bueno, yo quisiera comentar el ejemplo del Consejo de Cuenca de aquí de la península y del grupo de Quintana Roo, que considero que es un grupo que es un ejemplo. Estamos trabajando muy bien, están todos los sectores representados y hemos ido madurando en esta forma de trabajar, porque al principio pues o había mucha confrontación o era medio desordenado, y en cambio ahora realmente creo que las últimas reuniones han sido un ejemplo. Está la academia representada, está la empresa, están las ONGs y está el gobierno, los municipios, el Estado. Entonces yo creo que, bueno, pues ya vamos avanzando como sociedad civil y, bueno, nada más quería comentar este caso de participación ciudadana. Muchas gracias. Hacer un comentario, Eduardo. Ahora que mencionas eso de cómo los ciudadanos empiezan a participar bien, a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, cuando yo, que venía de las organizaciones no gubernamentales, entro al gobierno por primera vez y veo una transformación de excompañeros que habían estado en organizaciones de la sociedad civil, al sentir ese poder que te da, entre comillas, el ser servidor público, el ser funcionario, de pronto se empiezan a transformar. Por eso hablaba yo de la condición humana. Se empiezan a transformar y empiezan a ser así a sus propios amigos con los cuales los habían llevado hasta allá. Empiezan a ser así también todas esas recomendaciones que venían de la sociedad civil y que ellos mismos emitieron antes. Yo creo que en esto de la participación, el 51% del gane de cualquier operación exitosa es la actitud. Y los gobiernos en esta parte cultural en todo el mundo, muchos ya han trascendido, y me consta que en Holanda la sociedad va caminando y subiendo los peldaños todos juntos, pero sin embargo en nuestro país todavía nos falta emparejar los sectores para que todos pudiéramos avanzar subiendo los mismos escalones. Y tal vez la capacitación también para servidores públicos sería un requisito fundamental. Sería un requisito fundamental para los empresarios, que ellos mismos en muchos sentidos lo han logrado.
pero en grandes empresas, pero necesitan empuje las medianas empresas, necesitan capacitación las ONGs, necesitan capacitación la academia, pero para saberse relacionar y para saber defender un bien común. Yo también, lo que comentas me inspira para decir algo que me faltó. Yo creo que sí nos estamos moviendo en la dirección correcta. O sea, yo creo que sí estamos, a través de los consejos de cuenca y sus organismos auxiliares, estamos caminando hacia donde debe ser. Nada más que yo creo que tenemos que ir más rápido, ¿sí? Pero no de cualquier forma, sino de una forma que equilibre estos aspectos, ¿no? Y segundo, yo creo que una política hídrica de sustentabilidad con estos tres elementos, ambiental, económico, social, nos da un resultado que es el que estamos buscando aquí, ¿no? Nos acrecienta nuestra capacidad de adaptación, ¿sí? Y yo creo que eso es justamente una parte fundamental de lo que nos ocupa en estas reuniones, ¿no? En la medida que profundicemos en una política hídrica de sustentabilidad, nuestra capacidad de adaptación crecerá junto con ello. Antonio Díaz de León, director general Semarnat. Cuando hicimos la Semarnat con P, se armó dentro de la Semarnat, dentro del gobierno federal, uno de los primeros intentos de consejo con participación de la sociedad. Yo pienso que, bueno, yo soy de los que piensa que la participación pública llegó a este país para quedarse, con las desviaciones, con las virtudes, con los defectos que pueda tener, pero es como un árbol que va creciendo y se desvía un poquito, pero sigue caminando. En ese sentido, a lo largo de los últimos 15 años que se ha impulsado la participación de la sociedad, y podrán decir algunos que el Consejo Consultivo de la Semarnat no es la mejor forma de participación, pero es discutible. He notado que la participación pública cuesta dinero. La sociedad no se organiza espontáneamente, bueno, a veces sí, pero por lo general no se organiza espontáneamente. ¿Podrían elaborar alrededor del financiamiento público hacia organizaciones de la sociedad civil o hacia esfuerzos de empoderamiento de la sociedad civil? Si corrompe, si no corrompe, porque el último consejo que yo fui de la Semarnat, los comentarios eran que ya no estaba funcionando. Y acabo de escuchar algunas opiniones en ese sentido, ¿no? Muchas gracias por la respuesta. Yo te comentaría dos o tres cosas. La primera es que me parece que la idea de crear los consejos consultivos nacionales o el Consejo Consultivo Nacional para el Desarrollo Sustentable fue excelente, una muy buena intención. Yo fui consejero del 2001 al 2004 y la verdad creo que no pasó nada, ¿no? Desgraciadamente. Entonces me parece que ese es el mecanismo que existe, es el mecanismo que hay, pero me parece que tenemos que dar un paso todavía más para un poco lo que decíamos en la presentación, cómo hacer que las recomendaciones, que las opiniones, que lo que diga el Consejo realmente la Semarnat lo tome en cuenta para efectos de mejorar la política pública en materia ambiental. El tema del financiamiento es una excelente pregunta. A mí me parece, desde mi muy particular punto de vista, que el hecho de que una organización no gubernamental reciba fondos públicos no la compromete a nada con la misma autoridad. Nosotros, por ejemplo, recibimos dinero del INE, ¿no? Para hacer estudios, investigaciones, pero tenemos demandas en contra de Semarnat, seguido, ¿no? Por ejemplo, acabamos de hacer un proyecto de ley de cambio climático para la Ciudad de México, pero nos pagó una fundación, ¿no? Entonces, hay que buscar esquemas de cómo puedan entrar recursos que no necesariamente te comprometan. Hemos elaborado otros instrumentos legales, por ejemplo, la primera ley ambiental de la Ciudad de México, nos contrató el gobierno de la ciudad en la época de Espinosa Villarreal, y seguimos haciendo nuestro trabajo normal siempre en el DF, nunca hubo ninguna disposición de decir, oye, pues bájate de aquí o bájale a la posición o no critiquen, nunca hubo intenciones de cooptar, ¿no? Entonces me parece que si tienes claro que una cosa es el proyecto
la acción o la actividad por la cual vas a trabajar con el gobierno y por aparte sigues tu línea, tu acción, tu trabajo, no deberías de tener ningún problema, ¿no? Pero sabemos que a veces sucede, ¿no? La parte de la cooptación y el silencio y de bajar la actividad, ¿no? No solamente eso, Toño. En muchas ocasiones cuando se les otorgaba dinero o se les otorga dinero porque así lo manda la ley a algunas organizaciones no gubernamentales o grupos de la sociedad civil de cualquier tipo, los mismos funcionarios decían, como dijo en alguna ocasión el señor López Portillo, no pago para que me peguen, ¿sí? Entonces, esa es la transformación que debe de haber aquí, el decir, yo soy un servidor público, ni siquiera que te llamen funcionario, yo administro los bienes de una nación, yo no soy el dueño ni de la secretaría ni de esos bienes, pero es una cosa cultural. Para realmente fomentar la participación pública, uno debe de verdad de hacerse a un lado y tratar de ser además muy objetivo, porque Gustavo quiere que se le escuche también a todos, y todos implica muchos de los que mencioné, sindicatos académicos, empresarios, campesinos, indígenas, los feos, los bonitos, los negros, los blancos, todos. Entonces, tal vez un comentario abonando y perdón que me crucé, de parte del Consejo Consultivo del Agua. Efectivamente, nosotros también recibimos recursos de instituciones públicas y me parece que sí ha habido una evolución de esa manera de pensar. Primero que nada diría que la autoridad misma debe ser el principal interesado en que este tipo de organizaciones tenga los recursos y los medios para poder operar adecuadamente, porque complementan su trabajo y aparte abren este tipo de espacios, por un lado. Por otro lado, está claro, y es el caso de esta organización, que no tenemos que pensar, más allá de que hagamos lo que nos indiquen, no tenemos que pensar de la misma manera. Hay muchas ocasiones donde tenemos una visión encontrada y se dice abiertamente, como tal, como organización, e inclusive en el caso del Consejo Consultivo del Agua, a título personal, que tenemos 29 miembros con visiones distintas, que esa es la pluralidad y la riqueza de esta organización en particular. Entonces, el proceso debe de venir también de la autoridad, debe entender, debe madurar de la importancia de que este tipo de organizaciones puedan tener esa independencia. Y por otro lado, diciéndolo abiertamente, como organización de la sociedad civil, hay que darse su lugar. Y si vienen presiones y eso, bueno, evidentemente el trabajo es no dejarse y cuidar esa autonomía, esa independencia de criterio, porque justamente es gran parte del valor agregado que ofrecemos, ¿no? Sí, gracias. Verónica Martínez, coordinadora de proyectos del Consejo Consultivo del Agua. Bueno, más que una pregunta, es un comentario abonando a lo que han dicho tanto por parte del público como los panelistas, en donde sí considero que muchas veces como sociedad civil estamos en una posición aún muy paternalista, esperando a que el gobierno nos abra los espacios, a que los legisladores decidan insertar mecanismos como estos en la ley, y dejamos de un lado un poco nuestra propia creatividad e iniciativa y poder como sociedad, ¿no? Nosotros desde hace un par de años hemos iniciado con un proyecto que se denomina Observatorio Ciudadano del Agua, y un poco abonando a lo que decía Rolando, este proyecto justamente tiene la idea de crear mecanismos de participación social, de monitoreo, para fomentar la transparencia y la rendición de cuentas en la prestación de los servicios de agua. Entonces, hasta hoy ha probado ser un proyecto funcional y sobre todo replicable, que esa es la mejor noticia, en donde puede expandirse a como se vaya consiguiendo el financiamiento, a como vaya habiendo también interés por parte de los gobiernos locales de abrir estos espacios, pero sí creo que la invitación debe de ser a todos los miembros de la sociedad, a no solamente quedarse sentados esperando a que estos mecanismos lleguen a nosotros, sino también iniciar desde nuestra trinchera, ¿no? Como es este caso. Muchas gracias. Si no hay alguna otra pregunta, los organizadores nos están comentando que
estamos sobre el tiempo. Eduardo, nada más quiero hacer como cerrar. Quiero decir que en el caso que nos ocupa del agua, de cambio climático, de energía, si los medios de comunicación no le entran, y me refiero a todos, prensa escrita, electrónicos, en Internet, vamos a estar muy, muy lejos de poder hacer algo realmente fuerte. Y yo me parece que esa es una labor que cada uno en su sector debe de hacer, convencer a los medios de comunicación para que realmente estén machacando esta idea todos los días, a todas horas. Muchas gracias, Regina, y bueno, pues gracias por su atención y su participación.